Bueno, vamos a comenzar hoy con el primer seminario de la Cátedra de Técnica Psicométrica. La idea de hoy es poder hacer algo muy breve sobre cómo se obtienen las puntuaciones de un test. En este caso, vamos a mostrar los pasos que se hacen para obtener las puntuaciones de un test de personalidad. Es un cuestionario que mide 5 rasgos de personalidad y que está compuesto por 15 ítems. Además, vamos a tratar de mostrar cómo se hacen algunos análisis de las puntuaciones con un programa estadístico que se denomina SPS. Bueno, en primer lugar, tenemos un cuestionario que es de los 15 indicadores de personalidad. Yo lo tengo en un formato Word, pero en realidad nos vamos a imaginar que está en un formato lápiz y papel, ¿sí? Está el título del instrumento, las instrucciones donde se explica cómo tienen que responder los usuarios y donde podemos destacar como lo más importante la escala de respuesta que tienen que utilizar. Acuérdense que este tipo de instrumentos se denominan de respuesta típica, entonces no hay respuestas correctas e incorrectas, pero sí se utiliza una escala, que en este caso va del 1 al 5, y donde el valor 1 o la opción 1 significa muy desacuerdo con esta descripción de mí mismo, y la opción 5, que es el otro extremo, muy de acuerdo con esta descripción de mí mismo. Y el valor 2, 3 y 4 son alternativas de intermedio. Luego podemos tener datos de clasificación. En algunos casos se puede pedir el nombre y el apellido, en otros casos no, la edad y el sexo. Y luego están los ítems que componen el instrumento, ¿sí? Por ejemplo, el ítem 1 dice me quejo mucho de las cosas, el ítem 2 me emocionan los sentimientos de los otros y así sucesivamente cada uno de ellos. Estos ítems miden el rasgo de personalidad normal y 3 de ellos miden un rasgo específico, otros 3 miden otro rasgo y así sucesivamente. Si yo tendría que responder a este instrumento, tengo la escala del 1 al 5, dice me quejo mucho de las cosas. Si yo considero que no me describe para nada, puedo poner una opción en el 1, o si creo que es un punto medio, porque hay veces que sí me quejo y otras veces que no, pongo un 3, y si considero que realmente sí me quejo muy frecuentemente, puedo poner el 5. Y así sucesivamente con cada uno de los ítems. Este formato sería, en teoría, un formato lápiz y papel, y podemos tener otro formato que sería en internet o por mediante computadora, ¿sí? En este ejemplo, yo tengo el formulario de Google que se pueden hacer encuestas, ¿sí? Pasé el título del instrumento, las indicaciones, datos de clasificación, puse género y edad, y luego en otra sección pongo las preguntas y los ítems, ¿sí? Me quejo mucho de las cosas, me emocionan los sentimientos de los otros y tengo las opciones de respuesta que son iguales que la otra versión anterior. Si yo debería responder esto, puedo poner una vista previa, ¿sí? Pongo género, hombre, pongo edad, vamos a poner cualquier edad, ¿sí? Siguiente, tengo los ítems y voy eligiendo el que yo creo. Vamos a elegir de forma aleatoria, ¿sí? En este momento es lo que no deberíamos hacer, que sea de forma aleatoria, sino que tendríamos que leer muy bien cada uno de los ítems y ver cuál sería la respuesta que mejor nos representan en base a lo que dice o el comportamiento que está describiendo cada uno de estos reactivos. Pongo enviar y se termina la prueba. Vuelvo obviamente al formato como yo soy el que estoy haciendo la administración de los instrumentos. El que responde no va a observar este tipo de resultados. Yo tengo las preguntas y después tengo una pestaña que dice respuestas, y acá puedo observar cuáles son los participantes que han participado hasta el momento, ¿sí? Género, la cantidad, hombre, mujer, edad, cómo van variando la edad, y las preguntas, cómo son las opciones que fueron eligiendo cada uno de ellos, ¿sí? Puedo observar que en este caso, en este ítem, me siento cómodo entre la gente, la opción 2 fue la más elegida, ¿sí?
luego sigue la opción 3, luego la 4 y la 5 y nunca fue elegida la opción 1. No es de mi interés en este momento hacer este tipo de análisis, porque en realidad yo lo que tengo que buscar es un análisis de las puntuaciones totales del instrumento y no de las respuestas individuales. Por eso esta plataforma también me permite obtener una planilla de Excel donde figuran los resultados obtenidos de todas las encuestas y todas las respuestas que dieron los participantes. Entonces tengo una columna, la A, donde dice marca temporal, cuál fue el tiempo que se utilizó, ¿sí? Y en qué momento se administró. La otra columna es género, y donde yo puedo observar el valor hombre, mujer, etc. Son todos datos que lo fui simulando y generando yo por mi cuenta. Edad también. Y luego tengo la pregunta 1, me quejo mucho de las cosas y observo las respuestas que dieron cada uno de los participantes. Como también puedo observar las respuestas que dieron a los otros ítems. ¿Sí? Por lo tanto, tengo las columnas y en cada una de las filas representa los datos de un participante, en este caso el género, la edad y cómo fueron respondiendo cada uno de estos ítems. Yo esta planilla generalmente lo trabajamos con un programa estadístico que es el SPS, ¿sí? Entonces paso estos mismos datos a este programa, que ya en otro momento vamos a explicar bien cómo se puede configurar una base de datos y cómo se puede trabajar con este software estadístico que es muy completo para hacer todo tipo de análisis, tanto de la psicometría como para investigación en ciencias sociales, ¿sí? Bueno, yo tengo una planilla donde dice vista de datos y otra vista de variables. Vamos a empezar con la vista de datos donde yo tengo las variables columna, que son cada una de las variables que estuve administrando, ¿sí? Y en la fila van cargados cada uno de los sujetos, ¿está? En este caso, género tiene un valor de 0 que se representa como femenino. En el caso que respondió con 1, como se puede observar acá, es masculino. Y luego la edad de cada uno de los participantes. También observo que este participante femenino de 15 años respondió el primer ítem con 15, luego con 5, con 2, con 1 y así sucesivamente cada uno de los ítems, ¿sí? Bueno, una vez que yo obtengo una planilla de esta característica, yo lo que puedo realizar es obtener las puntuaciones del instrumento. ¿Cómo se hace? Bueno, voy al formato transformar, calcular variable, ¿sí? Se me abre esta ventana que es una calculadora, acá pueden ver los números y algunas funciones, ¿sí? Puedo poner el nombre de la variable que yo quiero, vamos a poner la letra n, ya después le explico por qué es n, ¿sí? Y sumo los primeros 3 ítems que yo ya sé que corresponden al primer factor que quiero estar midiendo, ¿sí? Le pongo aceptar, me dice en la planilla de resultados que se ejecutó correctamente la operación, me fijo en las últimas variables que se fueron generando, ¿sí? Y acá tengo la variable que sería n, ¿tá? Donde tengo 12, 10, 11, 13, 9, todos los valores, ¿sí? Por cada uno de los sujetos. ¿Qué presenta esto? Bueno, yo me fijo que los primeros 3 ítems, que uno dice, me quejo mucho de las cosas, me disgusta fácilmente, me desbordan mis emociones, que hace referencia a un factor específico de personalidad que es neuroticismo. Si yo sumo la respuesta que dio este participante de 5, 5 y 2, el valor final que obtuvo es de 12, ¿sí? De la misma manera, si me fijo en el siguiente participante, puso 5, 3 y 2, quiere decir que cuando yo le pregunté, me quejo mucho de las cosas, él dice que sí, realmente se lo describe totalmente esa característica. Cuando se le preguntó, me disgusto fácilmente, puso no, sería a veces sí, a veces no. Y cuando puso, me desborda mis emociones y generalmente no, ¿tá? No lo describe totalmente esa característica. Entonces el puntaje total que se obtiene es de 10.
¿sí? De la misma manera yo tengo también para los otros conjuntos de ítem. Yo en este caso ya tengo los puntajes calculados, que un factor se llama neuroticismo, otro es extraversión, otro es amabilidad, otro se llama responsabilidad y el otro se llama intelecto. Bueno, una vez que yo obtuve estos puntajes, lo que podríamos hacer es ver cómo se distribuyen en la muestra. Tengan en cuenta que este instrumento le respondieron toda esta gente. Miren toda la cantidad de participantes que hubo, ¿sí? Vamos por ciento y pico y en realidad son 10.000 participantes que respondieron a este instrumento. Entonces, yo podría ir a esta función que dice analizar, buscar la opción estadísticos descriptivos, ir a la opción frecuencia. En esta columna tengo todas las variables que están de la base, ¿sí? Fíjense que acá dice neuroticismo, extraversión y también está esta última que realizamos recién, que es valor el n. Paso a la otra columna, las variables, ¿sí? Entonces podemos ver donde dice variables, son las variables que vamos a utilizar y que vamos a analizar. Y tengo una serie amplia de opciones, como estadístico, gráfico, formato, estilo, que ya veremos más adelante cómo se utiliza. Lo que vamos a hacer nosotros es estadístico, vamos a pedir la media, el mínimo, el máximo, desviación estándar, le vamos a dar continuar. Y vamos a pedir gráficos. El gráfico vamos a utilizar un histograma con que la curva que se muestre en el gráfico. Le damos aceptar, ¿sí? Y en esta planilla de resultados, que es una planilla nueva que se abre cada vez que utilizamos el SPS, ¿sí? Están los estadísticos que se pidieron. En este caso tengo el valor n, que sería la cantidad de participantes, que podemos observar que son de 10.405 y que puede ir variando en cada uno de los factores, porque hay casos que son perdidos, casos que no respondieron. Los casos perdidos están acá abajo, 174, 91, 109, 84, 100 y 174. Son sujetos que participaron en este estudio, pero que no respondieron a alguna de las preguntas y por lo tanto no podemos tener la puntuación total de esos sujetos. Deberíamos hacer otro tipo de análisis como imputar esos casos perdidos para poder obtener un resultado de esos participantes. No es el momento para hacer este tipo de análisis. Sí podemos observar la media, que la media es de 10,27 en neuroticismo, 10,71 en la extraversión, 12 en amabilidad, 10 en responsabilidad, 10 en intelecto y 10,27 en estabilidad emocional. Podemos observar el mínimo y el máximo, es decir, van de 3 a 15. Acuérdense que si son 3 ítems y la respuesta puede ser 1 y 1 y 1, la sumatoria da 3. Y si son 5, 5, 5, la respuesta máxima son 15. Entonces tenemos tanto los mínimos como los máximos en cada una de las escalas. Y también tenemos las desviaciones estándar. En este caso es 2,9, esta en 3,09, 2,70, 2,51, 2,48 y 2,9. ¿Sí? Luego tenemos el análisis de las puntuaciones que se obtuvieron, valor 3, 4, 5 hasta el 15, y la frecuencia de esos valores y el porcentaje de esos valores. Tenemos el porcentaje considerando también los casos perdidos que no respondieron y los porcentajes válidos que serían sin esos casos perdidos. Así para cada una de las factores que estuvimos analizando, ¿sí? Estos 5 rasgos de personalidad. Esto serían la puntuación y de esta manera se obtienen esos puntajes, ¿sí? En este caso tenemos un gráfico como una campana de Gauss, ¿sí? Donde se observa la distribución de los valores y podemos observar que menos valores tenemos en este extremo y después va subiendo, ¿sí? Y después tenemos menos valores también en los extremos más altos. Acá en extraversión, acá en habilidad podemos observar algo muy atípico, que en realidad lo que está demostrando esto es que la mayoría de las personas tienen puntaje muy alto en amabilidad, porque bueno,
hay una desestabilidad social que puede estar influenciando y también está influenciando en este caso que son pocos ítems por cada uno de los factores que estamos midiendo. Responsabilidad e intelecto. Y estabilidad emocional, bueno, que ya es igual que el neuroticismo, pasa que esto quedó ya grabado previamente. Bueno, estos serían cómo se obtienen los puntajes, cómo se hace un análisis de distribución o de frecuencia de los puntajes para poder hacer algún tipo de interpretación. ¿Sí? Un último análisis que podemos generar, que también se hizo alguna pregunta en algún momento, es hago estadístico descriptivo, voy a frecuencia, estadísticos, ¿sí? No vamos a pedir ahora el mínimo, el máximo, ni estos datos que pedimos anteriormente, pero sí vamos a pedir los cuartiles, ¿sí? Le damos a aceptar, me hace el procedimiento de nuevamente y acá puedo observar el percentil 25, 50 y 75. El 50 sería la mediana, el 25, en este caso en un factor es el 8, en el otro el 9, en el otro es el 11, el otro es el 9 y el 8. Es decir, que si un participante obtuvo un valor de 8, ¿sí? O menor, es decir, 7, 6, 5, 4 o 3, estaría dentro de lo que sería el 25% de las personas que menor puntaje obtuvieron. Y si en este caso el neuroticismo sacó un puntaje de 2, en la extraversión de 13, la amabilidad de 15, responsabilidad de 13, intelecto de 13 y en este caso estabilidad también de 12, estaríamos hablando que son sujetos que obtuvieron un puntaje de que el 75% por debajo obtuvieron ese valor y solamente un 25% tienen valores más altos que el 75%. Eso sería una forma de poder hacer una interpretación de los puntajes. Cuando tengamos la oportunidad de ver baremos y tablas de normalización para poder hacer la interpretación de los puntajes, ahí se va a ver con más detalles todos los tipos de transformaciones que se pueden utilizar. Bueno, esto es todo por hoy. La idea sería que ustedes se queden con un panorama general de cómo se puede obtener las puntuaciones de un test y que cómo mediante los programas estadísticos y los análisis estadísticos ayudan mucho en el procedimiento de estas puntuaciones que hemos obtenido con los instrumentos. Bueno, hasta la próxima.